Y ahora sí, volvemos. Bueno, arrancamos. Es la última clase. Vamos a ver la segunda parte de Sociología de la Religión. Y vamos a detenernos en algunos aspectos fundamentales. Primero, es necesario que tengamos en cuenta que no, como solemos decir en las iglesias evangélicas, estamos en la posmodernidad, sino que, para que ustedes tengan una idea, la posmodernidad pasó hace 40 años, ¿sí? Hoy estamos en la hipermodernidad, y la cultura hipermoderna, como hemos dicho, tiene ciertas particularidades donde todo es líquido, rápido, vertiginoso, todo tiene que ser hiper para allá, pero también tiene una particularidad que lo vimos con el tema de familia, es que se tiende a desinstitucionalizar las cosas. Las instituciones pierden el peso que tenían hace 20 o 30 años atrás, y obviamente parte de esas instituciones es la iglesia. Por eso van a ver que hay tanta gente que, pese a decir que es creyente, no se congrega en ningún lado, ¿sí? La espiritualidad tiene otra dinámica, otra efervescencia, otra particularidad. A la gente la moviliza más el espectáculo, el show, que el fundamento, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea, en Argentina los evangélicos en el año 2008 eran el 9% de la población, pero para el 2019 ya eran el 15,3% y hoy están cerca del 18 o 19%. Y ahí yo les puse un par de porcentajes de otros países. En México son el 9% de la población, eh, el 41% en Guatemala, el 40% en Honduras, el 25% en Brasil, el 18% en Chile, el 10% en Colombia, el 15% en Perú, el 18% en Panamá, el 33% en Puerto Rico. En definitiva, si uno agarra Latinoamérica, va a ver que aproximadamente el 20% de la población se declara o contestaría una encuesta diciendo que es evangélico. Con lo cual la iglesia evangélica ha crecido, pero es como que ese crecimiento no se vio acompañado con el fondo. Esto es con la sustancia, porque la gente sigue haciendo lo que quiere, la sociedad sigue perdiendo, obviamente, valores, escalando el pecado, la maldad y un montón de cosas que también tienen que ver con las señales de los últimos tiempos, ¿no? O sea, esto sabemos que tiene que pasar y va a pasar. Pero como decía, la espiritualidad de la posmodernidad es una espiritualidad no institucionalizada, y la iglesia contribuyó bastante a eso. Ustedes ahí van a ver un grafiquito que dice transversalidad, más nueva reforma apostólica, más agencias paraeclesiales, uniformidad litúrgica. ¿Qué es esto? La transversalidad litúrgica, ustedes van a ver que, a ver, hace 20 años atrás, por decir algo, ustedes entraban a una iglesia y sin mirar el cartel de la puerta podían decir: esta iglesia es pentecostal, esta iglesia es metodista, esta iglesia es bautista, esta iglesia es de las asambleas de Dios o son de los hermanos libres. Uno, por la forma de culto, 30 años atrás se daba cuenta qué tipo de iglesia era. A partir de toda la transformación y transversalidad litúrgica, esto quedó para atrás. A partir de la época de Marcos Witt para acá, hoy casi todas las iglesias cantan las mismas canciones, tienen la misma estética, los pastores predican más o menos todos iguales, salvo alguna particularidad. Y quizá hoy nos cueste más darnos cuenta en qué iglesia estamos si no tuviéramos el cartel, o alguien diría, no sé, es una iglesia bautista. Si a eso le sumamos la nueva reforma apostólica, la cobertura espiritual, el ministerio apostólico y las agencias paraeclesiásticas que vinieron a hacer gran parte de la tarea que hacían las iglesias, vamos a ver que hay una uniformidad litúrgica. ¿Qué es una agencia paraeclesiástica? Por ejemplo, la cruzada evangelística Billy Graham, la de Luis Palau, el movimiento de evangelización de Lausana, las alianzas evangélicas de cada uno de los países, ¿sí? Movimientos que tienden a unificar la acción de varias iglesias de manera interdenominacional para llegar a un objetivo común de mayor alcance. Eso está bueno,
pero en gran parte también las iglesias y con la uniformidad litúrgica han sacrificado parte de su identidad. Por ende, hoy la gente, ustedes van a ver que esto se da mucho, no en el liderazgo, que también se engloba obviamente, pero esto se ve más prácticamente con la gente, cuando uno habla con los creyentes, ustedes van a ver que la gente dice yo soy evangélico. Antes hubiera dicho yo soy pentecostal, yo soy metodista, yo soy bautista, yo soy hermano libre. Ahora el evangélico cuando se define no es por denominación, se define como evangélico, y a partir de la ideología de género, del aborto, del matrimonio homosexual y de tantas otras cosas, donde también accionamos de manera masiva junto, por ejemplo, con la Iglesia Católica Apostólica Romana en varios países latinoamericanos. De hecho, ustedes van a ver que viven en Estados Unidos que un cardenal americano excomulgó a la senadora Pelosi por su apoyo al aborto, ¿sí? Una de las senadoras más importantes de los Estados Unidos hoy no puede comulgar en la Iglesia Católica porque fue excomulgada, ¿no? Entonces, digamos que para ciertos temas, incluso ahora, hay una barrera más superadora o un nivel de integración mayor, y en pocos años se manifestará, que decir yo soy cristiano. De hecho, cuando uno habla con misioneros que están afuera, de hecho conozco a alguno que otro, no sé, que fue misionero en Mongolia, en Pakistán, en países así complejos, digamos, uno ve a un católico y no lo ve como católico, lo ve como su hermano, porque los dos están sufriendo lo mismo. Y seguramente ese católico es menos atraído a los santos y al rito católico y más de tinte evangélico, porque obviamente no tienen posibilidad de reunirse, porque son perseguidos, porque se juntan en lugares fuera de la vista pública y tienen otro tipo de experiencia y de relacionamiento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, esto va a ir avanzando. Si a esto le sumamos que la mayoría de los teólogos dicen que estamos en el postdenominacionalismo, por lo que estábamos diciendo, el trabajo en redes, lo que vamos a ir viendo es que las denominaciones tienden a ser aquellas organizaciones que manejen temas legales y administrativos, pero salvo las denominaciones fuertes, como no sé, la Iglesia Bautista en los Estados Unidos, la mayoría van a ir perdiendo peso. Si seguimos, ustedes van a ver que también esta espiritualidad hipermoderna hacen que las personas vivan a su forma y a su manera la fe. Por eso ahí hay como pequeñas islas en cada uno de los celulares, porque esto se profundizó drásticamente con la pandemia, pero es como que las redes cobraron una vertiginosidad tal en la pandemia que hoy incluso muchos de los que dicen que son evangélicos y contestan, como decía la encuesta, no se congregan en ningún lado y ellos vivencian su fe aislados, de manera individual. ¿Sí? No necesitan ser parte de una iglesia para ello porque tienen una buena relación con Dios. Y esto también está cambiando. ¿Sí? Y esto nos lleva a cambiar incluso, si lo pensáramos, hay cambios teológicos que no estamos percibiendo y que suceden. Ejemplo, en la pandemia e incluso ahora en los cultos por YouTube, que casi todas las iglesias transmiten en las redes sociales los cultos. Cuando participamos de la Santa Cena, cada uno de nosotros, el pastor dice, el que cree en Jesucristo y fue bautizado por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y está en paz con Dios y con la iglesia, puede participar, palabra más, palabra menos. Ahora, ¿cómo hace el pastor para controlar eso en el living de mi casa? Capaz que yo no estoy bautizado, pero participo igual de la cena porque yo me siento parte. Y porque yo digo, yo también amo a Jesús y quiero participar aunque no me congregue en ningún lado. Y la iglesia no tiene forma de verificar o forma de limitar lo que pasa en el mundo de las redes y lo que hace cada uno en su casa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Como esto podemos hablar de un montón de otras cosas que tienen que ver con la práctica litúrgica, ¿sí? Que va desde el pago de diezmos hasta la Santa Cena, pasando por el llamado y el servicio en sí. ¿Sí? Deberíamos pensar si no necesitamos un ministerio específico que trabaje el tema de las redes, que es toda una complejidad adicional. Pero digamos que esta espiritualidad se caracteriza por ser cada vez menos institucionalizada. Yo, aunque vaya el domingo a la iglesia y escuche a mi pastor, entre semana
me siento en el living de mi casa, pongo YouTube y quiero escuchar la predicación de Dante Gebel, o no sé, o del pastor que sea, del pastor Hacho, del Joto, y pongo el culto y lo escucho. Y él también me está enseñando a mí y me está ministrando a mí, no solamente mi iglesia. Entonces la gente recibe un montón de cosas que no necesariamente tienen que ver con lo que el pastor está pensando que transmite. Se le escapa de las manos, ¿sí? Entonces, hay individualismo. La espiritualidad cada vez es más personal, porque ¿quién es el otro para decirme a mí cómo yo tengo que vivenciar mi relación con Dios? Hay una administración selectiva. Yo elijo si quiero escuchar a Gilson, si quiero escuchar a Marcela Gándara, si quiero escuchar, no sé, a Marcos Guido, si quiero escuchar, no sé, a algún artista americano. Eso lo decido yo en el living de mi casa con el control remoto, ¿sí? Independientemente del culto. Y hay una cultura del evento. Yo quiero sentirme bien, yo quiero sentirme cómodo, a mí me tiene que ser atractivo, porque para eso me quedo en mi casa, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Entonces, salvo que haya un seguimiento dinámico, un ministerio más enfocado a lo nuevo testamentario, la gente cada vez va a tener menos ganas de ir a la iglesia, porque en realidad todo lo que le da a la iglesia lo puede recibir en el living cómodamente sentado. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Empezar a darle cosas que en el living de su casa él no va a recibir: compañerismo, comunión, amor, misericordia, milagros, señales, compañerismo fraterno, un montón de otras cosas que él tiene que ver, que son visibles y concretas para sentirse atraído a ir. Los sociólogos solemos a este tipo de religión decir que hay que estudiarla desde la perspectiva de la religión vivida, no institucionalizada. ¿Y qué es eso? Hablar con la gente, entender lo que pasa por la mente de la gente y saber cómo esa persona experimenta su vivencia religiosa, que no necesariamente tiene que ver con lo que predica el pastor todos los domingos. Yo soy bautista, ¿sí? Nunca se olviden que a Jesús lo bautizó un bautista, así que tengan respeto. Pero más allá del chiste fácil, si yo no conozco la experiencia de esa persona, voy a pensar que porque le di tales y cuales estudios bíblicos, tales y cuales sermones, esa persona va a ser de tal manera. Y capaz que es absolutamente todo lo contrario, porque la está ministrando en YouTube otro pastor, que no soy yo. Entonces, ¿cómo vivencia su fe? Es simple. ¿Cómo se conoce eso? Hablando con la gente, pasando tiempo con la gente, preguntándole a la gente de su experiencia, por qué cree en Dios, cómo se relaciona con Dios, indagando. Es tan simple como lo hacía Jesús, hablando. Básicamente eso, ¿sí? A este tipo de espiritualidad moderna, digamos, los sociólogos le han puesto religión invisible, la revancha de Dios, espiritualidad de evasión, religión emocional, diseminada. Bueno, ustedes tienen ahí todas las definiciones. Pero se dan cuenta que la religión ya, la vivencia espiritual no es como la que teníamos nosotros cuando éramos chicos, a eso me refiero. ¿Sí? Con lo cual, ahí tenemos que diferenciar el análisis institucional, ahí hay un error ortográfico, disculpa, de la religión vivida, y tenemos que verificar lo que habíamos hablado, el proceso de conversión y el proceso de desconversión. Todos nos esforzamos por el proceso de conversión, pero tampoco le dedicamos tanto tiempo, ¿no? Pero nos olvidamos del proceso de desconversión que tendría que ir en paralelo. A ver, si yo, por ejemplo, vengo del catolicismo y nadie me dice que seguir rezándole a mi abuela cuando me siento mal es pecado porque es hablar con los muertos y se llama ocultismo, si nadie me lo explica, yo lo voy a seguir haciendo aunque vaya a la iglesia evangélica todos los domingos, porque nadie me dijo que eso está mal. ¿Se entiende? Y si yo creía por misturas y por vivencias espirituales anteriores, por fe anterior a haber conocido a Jesús, que hacer tal o cual práctica, no sé, ponerme una cintita roja contra la envidia, consultar el horóscopo, que eso es pecado y que está mal, si no me lo explicaron,
Yo nunca voy a poder saberlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir al domingo, voy a tomar la Santa Cena, pero voy a leer el horóscopo todas las mañanas. Y voy a usar la cinta roja en la mano contra la envidia, porque nadie me dijo que eso estaba mal. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Eso es el proceso de desconversión, que es lo que Jesús hizo con los discípulos. Ya no van a ser pescadores de peces. Yo les voy a enseñar a ser pescadores de hombres. Y a partir de la pesca les enseñó a pescar hombres. Los formateó, les cambió el disco duro. Y le llevó tiempo a Jesús. Mínimo 3 años y después hasta que cada uno de ellos murió. ¿Sí? Por ende, tengan en cuenta el enfoque de la religión vivida, que es interesante para indagar lo que en realidad cree la gente, más allá de lo que nosotros suponemos que cree la gente, que son dos cosas totalmente diferentes. Y finalmente decirles que en ese campo de religión vivida tenemos que tener en cuenta también las distintas subculturas que tenemos en cada una de nuestras comunidades, porque hay que llegar a todos. Los emos, los raperos, los heavy, los góticos, los hippies, los pan, los rastafaris, otaku, hipster, swinger, y así podemos estar 10 minutos más. Todos necesitan escuchar el Evangelio y ser salvos. Entonces, la templolatría mató la misión de la iglesia en los últimos 40 años. Todo lo hacíamos en el templo y el templo era el centro y el eje de nuestra reunión, cuando en realidad esto no es así. Fíjense que Israel no tuvo un templo consagrado a Dios hasta que llegó Salomón y lo edificó, y la iglesia primitiva no tuvo una iglesia donde reunirse hasta que llegó el emperador Constantino en el año 323. Y Dios iba en el tabernáculo, seguía al pueblo y donde estaba el pueblo, allí estaba Dios. Nosotros a veces le damos mucha más importancia al templo como edificio que a la iglesia que somos nosotros. Los prejuicios han obstaculizado severamente la misión. ¿Cómo le voy a predicar a aquel que mira lo que es? Y sí, porque el sano no tiene necesidad del médico, el sano no tiene necesidad del médico, sino el enfermo. Precisamente cuanto peor sea, más necesidad tiene. ¿No? ¿Se acuerdan el ejemplo tonto que yo les había dicho, pero que es bastante gráfico? Si a mí, no sé, 10 hermanos de la iglesia me ven hablando en la esquina o a 2 cuadras de la iglesia con una prostituta, y seguramente 8 van a pensar cualquier cosa y 2 van a pensar que le estoy evangelizando. Pero esta es la realidad. ¿Sí? La cultura de la plataforma, independientemente que la iglesia tenga 20.000 miembros o tenga 70, todo queremos que sea vistoso, y si podemos tener 25 músicos en plataforma, mejor, porque eso atrae a la gente. Está bien, eso es bueno que tengamos un buen nivel de adoración, pero los músicos son simplemente los que nos tienen que llevar a la presencia de Dios para que el pueblo adore como comunidad, no son la estrella que están en el sol naciente para ser adorados ellos. No predicar a Jesús como Señor fue negligente por parte de los pastores. Predicaban a Jesús como Salvador, como aquel que bendice, que cura, que sana, que prospera, pero si Cristo no es Señor de la vida de las personas, por más que seamos el 20% de la población de Latinoamérica, no va a haber cambio en la vida de las personas. Si ustedes leen atentamente el Nuevo Testamento, nunca, ni Jesús, ni los discípulos, ni la iglesia primitiva predicó a Jesús como Salvador. No hay un solo versículo donde prediquen a Cristo como Salvador. En todos los casos predicaban a Cristo como Señor y Cristo, como el que tiene autoridad sobre la vida de los que se están rindiendo a Él. Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista dice, el reino de los cielos se ha acercado. Pedro el primer día, en la primera predicación, dice, a este quien vosotros matasteis y crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pablo dice en el famoso pasaje de Romanos 10, 9, 10, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es Él,
Señor, dice, no dice Salvador, dice Señor, entonces serás salvo. Jesús es el Señor que salva, es el Señor que sana, es el Señor que bendice, pero siempre es el Señor en el concepto del imperio romano del primer siglo, esto es, el que tiene toda autoridad y hace con su esclavo lo que quiere. Ese era el concepto en el cual se utilizaba el término. Y obviamente el COVID vino a cambiar toda la realidad, sumado a todo lo demás. ¿Qué deberíamos tratar de pensar nosotros? Algo simple. Si Jesús fuera el pastor de mi iglesia, ¿qué haría? ¿Cómo sería el ministerio de Jesús si estuviera en mi iglesia? Si yo, en vez de ser el pastor de mi congregación, en realidad concurriera y el pastor fuera Jesús, ¿estaría más tiempo en la oficina pastoral o en la calle? ¿Estaría más donde hay necesidad o más donde hay religión? ¿De qué manera encararía la relación con las personas? ¿Sería más condenatorio, menos condenatorio? Pensemos a la luz de los evangelios, ¿qué haría Jesús en mi iglesia? Y ese debería ser el perfil, entonces, de nuestras congregaciones. Y para eso la sociología ayuda, porque evidentemente nos da herramientas para, por lo menos, saber que a veces la gente es absolutamente diferente en la fe de lo que nosotros presuponemos. ¿Sí? No se rían, pero hay personas que oran a Dios y toman literalmente la Biblia sin tener en cuenta el contexto, la autoría, y la cultura y un montón de cosas y terminan creyendo casi cosas que tienen que ver más cercana al fetiche o no sé, que ven en la palabra un libro mágico que porque le ponen en la mano o apoyan la Biblia en su dolor, en la parte del cuerpo que les duele, van a ser mágicamente sanados. Y esto responde a qué? A que viene de una cultura donde no sé, dentro del catolicismo popular era común usar un montón de amuletos y de fetiches. Entonces, lo vivencia, lo único que hizo fue reemplazar la estampita del santo A por llevar el Nuevo Testamento de bolsillo a todos lados, pensando que si lo lleva le va a dar suerte. Ahora, esa persona se va al infierno no porque creyó en Cristo, cuando muera Dios lo sabrá, pero yo soy el responsable de enseñar y de decodificar procesos de desconversión, todo ese tipo de cosas, ¿para qué? Para que pueda experimentar una fe en Cristo conforme a las Escrituras. ¿Es más o menos cristiano? No, porque yo tampoco puedo juzgar eso, ni soy quien para juzgarlo, pero sí tengo que darle herramientas para que ese cristiano crezca de la mejor manera conforme al corazón de Dios. Todo esto que yo les estoy diciendo que suena tan práctico, en la práctica es todo un mundo de complejidad. Y ustedes se dan cuenta entonces que muchas veces damos cosas por sentados, como no, pero los hermanos hicieron el curso del bautismo y ya están para bautizarse y vienen a la escuela bíblica, pero hay un montón de cosas que pasan por la mente de las personas, de las cuales ni siquiera sabemos, y a eso nos referimos cuando hablamos de religión vivida. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, que hice media larga. Aprovechen que es la última clase, termina la sesión de tortura semanal que estamos teniendo. Y si se corta, volvemos a ingresar al mismo link. ¿Preguntas? ¿O quedó todo muy claro o no entendieron nada? Ya me están asustando. Una pregunta, pastor. Sí, Buenas tardes. ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Una pregunta, leyendo lo que nos ha dado y escuchando esta clase, am, tomándolo en la espiritualidad, eh, ¿cuál es su opinión de esto? Porque hablamos mucho como pastores, de los últimos tiempos, ¿no? En los últimos tiempos se va a enfriar el amor de muchos, muchos se alejarán. Sí, Ok. correcto. ¿Cómo aplicar eso, digamos, en esta cultura hipermodernista
que es Ujú. una realidad. Yo estoy en California y aquí lo vivimos desde antes de la pandemia y hoy después de la pandemia ha sido un abandono, bueno, al menos en la iglesia que yo estoy. Ujú. Lamentablemente la gente por la pandemia abandonó las iglesias, se han Es- quedado, lo que usted explicaba, recibiendo y se va a solamente ir por... profundizando. A ver, hay que hacer todo lo que tenemos que hacer siendo conscientes del contexto y de lo que el Señor dijo. Los teólogos a Mateo 24 y parte del 25 le llaman la profecía de Jesús, en el sentido de que él mismo dijo las señales que vendrían. Y nos gusta o no nos gusta, esto es lo que está pasando y esto es lo que va a pasar y lo que va a seguir pasando hasta que Él venga. Con lo cual, Mateo 24 tiene que pasar y va a pasar. No hay forma de evitarlo, tema uno. Ahora, pese a ese contexto, eso no significa que yo no tenga que hacer y poner en práctica mi ministerio conforme al corazón de Dios y conforme a lo que dice la Escritura. Las dos cosas van de la mano. Fíjense en que ustedes, cuando leen todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, si nosotros lo viéramos con nuestros ojos hoy carnales e incluso eclesiásticos del siglo XXI, tenemos un montón de fracasados en la Biblia, desde la perspectiva humana del éxito. Noé no ganó a nadie, salvo a su familia. Está bien, a Abraham le nació Isaac, pero no vio su descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar. Eh, Moisés vio el mar rojo abrirse, al pueblo liberar, pero él no entró a la tierra prometida. ¿Sí? Y así podemos pasar. Pobre Jeremías, ni la esposa le daba bolilla. Eh, Con lo cual, Jesús, a ver, hablándolo humanamente, Jesús terminó muerto en una cruz. ¿Sí? Esa es la expectativa. Por eso los discípulos se fueron a hacer sus tareas, porque había fracasado, ¿sí? Obviamente antes de que resucitara, pero ese fue el pensamiento. Entonces, es mucho más importante para Dios la obediencia que la inteligencia, y es mucho más importante para Dios la fidelidad que la religiosidad. Entonces, Dios a mí me llama a ser obediente y a ser fiel y a hacer todo lo que Él quiere que yo haga, independientemente de que las señales finales se van a cumplir inexorablemente. Y aunque yo esté 60 años para ganar a 5 personas, tengo que, de hecho, por eso voy a ser juzgado, tengo que demostrarle a Dios que hice todo lo que tenía que hacer para alcanzar 500 millones, pero bueno, se convirtieron en 50. No tiene que ver una cosa con la otra. Yo tengo que orar igual, tengo que amar igual, tengo que tener misericordia igual, tengo que ser santo igual, tengo que ser fiel igual, tengo que ser consecuente con el llamado igual, se convierta en 100 por día o se convierta una persona cada 10 años, no importa. Eso es lo que yo tengo que hacer porque Dios me llamó a hacer eso. Y la iglesia en ese sentido ha caído mucho en la mundanalización de que conforme al éxito. Yo durante muchos años fue una iglesia donde que habían cerrado para empezar a abrir la obra y levantarla, y cuando iba a una reunión de pastores, lo primero que me preguntaban, bueno, hola, ¿cómo te va? Dios te bendiga. Me decía, ¿y cuántos son? Y así me saludaban, ¿no? Eh, pero el parámetro de éxito en la Biblia está dado por la obediencia, por la fidelidad y por la santidad. Porque Juan el Bautista, ustedes no van a ver a Juan el Bautista hacer un solo milagro. No separó mares, no venció gigantes, no derribó muro, no hizo caer fuego del cielo, no levantó paralítico, no le dio vista a los ciegos, no hizo nada, pero Jesús dice de Juan, no hubo hombre mayor nacido de una mujer que Juan el Bautista. ¿Saben por qué? Si ustedes leen atentamente el Evangelio de Juan se van a dar cuenta. Porque era humilde, porque era santo y porque su único eje en la vida fue señalar y mostrar al Cordero de Dios, a Jesucristo. Y Jesús dice, Juan 5:35, ustedes quisieron regocijaros en su luz, y lo hicieron. Juan era luz que ardía y alumbraba. No hizo un solo milagro, pero no hay hombre mayor, ni siquiera Moisés o Abraham mayor que Juan.
¿Alguna otra pregunta? Gracias, pastor, gracias. No. Sí, Milagro, la última pregunta. Dime. Por tanto, nosotros como iglesia en estos tiempos estamos siendo retados a salir. Es que siempre tuvimos que haber salido. Sí, y hemos sido enseñados mal. Bueno, lo digo de mi parte porque no tengo muchísimos años de estar en el evangelio, ¿verdad? Pero fuimos enseñados a estar en cuatro paredes y a no salir a predicar. Pero esta es una exhortación y a buen tiempo. Sí, tengan en cuenta que eso le pasó a Israel en el Antiguo Testamento, eso le pasó a la iglesia, por eso el Señor mandó la persecución. Y el COVID nos vino a enseñar en definitiva que más allá de los músicos en plataforma, de la estructura litúrgica y de la iglesia y la eclesiología, que son importantes todas, en realidad lo que importa es mi relación con Dios de manera genuina y de manera práctica, porque esta es la otra verdad, ¿no? Cuando yo tengo un problema, la iglesia va a orar por mí, el pastor va a orar por mí, pero, a ver, nadie ora por un hijo como una madre o un padre. Sí. La iglesia va a orar por mi hijo, sin duda, pero con mi corazón difícilmente. Entonces, hay cosas que solamente podemos tener nosotros con Dios. Y el COVID vino a demostrar eso precisamente, ¿no? Cuál era nuestra relación con Dios y darnos cuenta de que todo lo demás es importante, pero lo esencial sigue siendo el Espíritu Santo en nosotros. Cuando el Papa León X excomulga de hecho a Lutero, y Lutero habla con su jerarquía católica, le dice, miren, está todo bien, pero no se lo dice así, ¿no? Le dice, en realidad él estaba en contra de que cobren por los pecados y un montón de cosas, y la iglesia le dice, mira, no podemos porque este es el oro que hemos acuñado a lo largo del tiempo, es lo que Dios nos ha dado, y Lutero, palabra más, palabra menos, le dice a León X, está todo bien, pero ustedes tienen plata y oro, pero no le pueden decir al paralítico que se levante y camine, ¿no? Y en gran parte esto nos pasó y ha pasado en muchas iglesias, no en todas, pero el 20% vemos que no ha sido precisamente permeable en la sociedad, ¿no? Y muchos evangélicos hoy dicen que son evangélicos, pero en el trabajo, en la universidad, en el metro, en el taxi, en el supermercado, en el negocio, la gente no ve la diferencia. Y si la gente no ve la diferencia, ese es un problema. Bueno, espero que les haya sido de utilidad la clase. Acuérdense de mandar las tareas y cualquier cosa nos comunicamos por mail o por WhatsApp. Y saludos a todos. Sí. Solo una pregunta. ¿La letra es tal cual la dejó usted en la página que nos dio como sugerencia? ¿Ese tipo de letra y a ese espacio? Sí, espacio y medio, eso es lo de menos, pero no Ok. cambien la letra que sea. Mientras lo contesten, Ah. pongan la letra que quieran ustedes, no pasa nada. Ok. Bueno, un gusto y espero que les haya servido la clase. Bendiciones y quedamos en contacto para Gracias. lo que Gracias, pastor. Gracias, pastor. Bendiciones a Muchas todos, hermanos. gracias. Gracias, bendiciones. bendiciones Amén. a Dios les todos. bendiga. Cuídense. Dios les bendiga.